me quedé así. Y me dice, fuiste aquí, diste vuelta para acá, diste vuelta para allá, diste vuelta. Él sabía todo lo que yo había hecho para encontrar a la persona esa. Pero no pudiste dar a donde tú querías ir. Porque tienes que venir aquí. Porque hace muchos años yo te estaba esperando. Aquello me quedó. Yo no conocía a aquel hombre. ¿Ok? Entonces, ¿tú conoces a fulano? No, no lo conozco. Ah, ok, está bien. Y yo hago así, me voy y doy con la casa de aquel hechicero que yo estaba buscando. Traigo la familia aquella allá al otro día y ese día sí vi algo. Ese día yo me di cuenta que algo en verdad existía. Pues cuando traigo aquella familia, al lado de mí había una mujer que era parte de esa familia, pues vinieron una cantidad de gente tremenda, como 8 o 10 personas de esa familia. Y yo vi como aquella silla se levantó en el aire y tiró la mujer aquella. Eso fue al lado mío. Y yo dije, ahora sí yo sé que esto es cierto. Porque hasta ese momento yo era un total incrédulo. Pero en ese momento me di cuenta que era cierto. Existía algo más allá. Entonces yo me voy de aquel lugar bien asoltado. Inclusive me empecé a sentir tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal. Y el demonio que tenía esa persona me empieza a decir un montón de cosas de odio hacia mí. Inclusive luego el hechicero me dice, yo no sé por qué, lo que le dice el muerto, que era un demonio, te tenía odio. Y mira, cuando él me hablaba yo me empecé a sentir tan mal, tan mal, tan mal de salud que yo pensé que me iba a desmayar, me iba a morir ahí mismo. Era como si el hombre, es decir, como que el diablo de alguna forma sabía que Dios tenía algún propósito conmigo porque me odiaba. Bueno, yo me salieron las cosas mal, muy mal en la vida y yo decido comenzar en esos caminos y me acuerdo de aquel viejo. Y voy entonces a ver a aquel viejo. Me acuerdo, un día yo, porque ese brujo después se puso contra mí y mi vida se volvió un desastre. Aquel brujo empezó a hacer brujería y mi vida se volvió un completo desastre. Cuando yo no tenía esperanza, de momento me viene a la mente aquel señor mayor. Agarro la bicicleta y voy, y cuando voy y llego, eso fue después de meses, cuando llego, y él estaba en la misma posición que estaba. Moviendo la guiada. No se me olvida, Y cuando yo llego, lo veo así. Oh, wow, eso me asustó. Y él me dijo, te lo dije. Allá, 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 allá. Pero vas a venir aquí. Bueno, desgraciadamente, comencé mi camino en la brujería en el Palo Monte. Y luego descubrí al tiempo que ese hombre tenía un pacto diabólico. Él tenía algo que habían traído de África hace siglos atrás, algo, una prenda muy antigua, que habían venido cuando los esclavos africanos, en los años 1700 llegó eso a Cuba, y eso tenía un poder diabólico tremendo. Y yo quise hacer pacto con el diablo, y él me llegó a estimar tanto que él me dijo, no hagas eso. Ok, es decir, aunque él era diabólico y palero y esas cosas, pero él me llevó hasta lo que es la hechicería, el Palo Monte, pero no quería que yo hiciera pacto con el diablo, porque me dijo, tú no sabes lo que es eso. Pero yo estaba tan ansioso de poder, tan ansioso de poder, yo quería tener lo que él tenía, porque en realidad él le iba, entre comillas, la vida bien. Pero él me decía, lo que el diablo te da, el diablo te lo va a cobrar. Por favor, Eduardito, no te metas ahí. Pero yo lo veía que él era un viejo anciano y veía un montón de mujeres atrás de él y la mujer era la mitad de la edad que él tenía y tenía dinero. Y entonces, ¿sabe? La mente de un
de un joven. Yo quería todo ese poder. Y tanto le insistí, que él dijo, ok, pero es bajo tu responsabilidad. Como que se lavó las manos ahí como Poncio Pilato. Y llego yo el día que voy a hacer el pacto con el diablo. Bueno, estamos en su casa, 12 de la noche, ¿sabe que esas horas siempre, no sé por qué al diablo le gusta esa hora? Bueno, estábamos y hacemos todo el ritual, y cuando hacemos todo el ritual, yo estaba esperando algo sobrenatural. Porque recuerde, yo tenía un background de ateísmo, así que yo siempre tenía dudas, ¿verdad? Y yo estaba esperando algo sobrenatural, pero aquello no pasó nada. Ahí me dijo tal cosa, que estilo otro, me dijo un montón de cosas que no puedo decir qué cosas eran. Y, ok, ya, terminó. Bueno, terminó la primera parte, después iba una segunda, que era terrible. Pero al menos ya estaba el pacto hecho ya. Y yo me quedé así como diciendo, adentro de mí yo decía, nah, esto me engañó, ¿me entiendes? En realidad no existe nada. Porque era un pacto con el diablo, no, espérate que estos se van a... ¿Sabes? Las películas de Hollywood, ¿verdad? De ahí se abre la pared y sale un demonio, algo así. Y entonces, pero para qué yo pensé aquello, dije aquello, de pronto, yo no se me olvida porque esa noche estaba completamente estrellada. Y nosotros estábamos en el portal de la casa, es decir, estábamos así, se veía desde donde nosotros estábamos, ahí había una puerta y se veía todo el cielo. Donde estábamos haciendo el ritual, había una puerta abierta y yo veía todo el cielo. Y el cielo estaba completamente estrellado. Y de momento comienzan a caer rayos. Y yo miraba para el cielo y dije, esto ya se puso raro ya. Porque rayos sin nubes. Si realmente los rayos ocurren cuando una nube con carga positiva y una con carga negativa, pues se unen. Entonces yo dije, no, ya que se está poniendo feo. Y de momento empiezan a salir unos rayos, aquellos eran brown, y unos truenos esos brown, brown, brown. Y de pronto él me dice, míralo allí. Y cuando yo miro para allá, había un árbol simplemente. Porque en esa zona de La Habana, pues, que es en la zona de Santo Suárez, hay así como muchos árboles. Y aunque es una zona residencial, hay mucho árbol verde allí. Y había un árbol bien grande, bien grande, bien grande. Y aquel árbol yo veía que se alumbraba con los truenos, los rayos caían cerca de él porque se alumbraba y se alumbraba. Aquello, pues ya comenzó a parecer una película de terror aquello. Pero yo no veía absolutamente nada. Y él me decía, no lo ves, está ahí, está ahí. Y de pronto entonces lo veo. Estaba Satanás ahí. Lo que yo vi fue esto. Fue un hombre vestido de ropas reales, como si fuera un rey. Y era pelirrojo. Porque eso fue bien de cerca, es decir, simplemente era la distancia desde una acera a la otra. Nosotros estábamos en la puerta, el portal de él daba a la acera casi. Ok, nada más que había un portalito chiquitico y estaba la acera. Y el árbol estaba en la acera de enfrente. Así que no sé, como aquí a la puerta de la iglesia, algo así. No sé, la distancia, el ancho de una calle de barrio, no una avenida. Así que era bien cerca. Yo estaba viendo todo. Y yo lo veía completo, es decir, el pelo era pelirrojo y la piel era rojiza. Pero rojiza como un pelirrojo, no rojiza como sale así el diablito rojo en los muñequitos, ¿verdad? Sino que era una persona, se veía una persona real. Y qué susto. Y comienzan a aparecer al lado de él un montón de animales, pero ningún animal era de la tierra. Es decir, eran animales completamente diferentes. ¿Y para qué digo todas estas cosas? Porque hay que entender que el reino de las tinieblas también existe. Y muchas veces el creyente es incrédulo porque no puede ver lo que hay más allá. Si nosotros viéramos lo que hay más allá, estuviéramos de rodillas todo el día. Todo el día estuviéramos de rodillas. Porque eran una serie de animales,
pero ninguno se parecía así como ni un perro, ni un león. Yo no sabía que eran animales simplemente y se paseaban así como que lo estaban cuidando, vamos a decir de esta forma. Eran como guardianes que él tenía, digamos de esta forma, al lado de él. Él no habló absolutamente nada. Se quedó simplemente unos minutos mirándome y de pronto comienzan a sonar más truenos y más truenos y más truenos y ahí comienza a ocurrir una cosa importante. El hechicero me dice, ok, el nombre que se le da a Dios en ese tipo de culto es Zambia. Y entonces me dice, como que Dios está enojado con lo que estamos haciendo. Es decir, los truenos no venían de la perturbación diabólica, sino realmente los rayos y truenos, era la ira de Dios. Ok, y yo comienzo a ver unas cruces tan grandes en el cielo. Ok, pero eran enormes de grande. Cada vez que aparecía un trueno, yo veía una cruz enorme de grande en el cielo. Y yo no sabía nada de la Biblia, pero él se dio cuenta enseguida de que ya estábamos en peligro. Y me dijo, termina con todo esto, termina con todo esto. Cerró la puerta y de pronto como a los 5 minutos ya no había nada, todo estaba en calma. Bueno, para hacerles el cuento corto, porque estos fueron muchísimos años que pasé en ese mundo y vi muchísimas cosas. Llegué a ser bastante conocido en ese mundo. Inclusive atendía a personas de la familia de Fidel Castro, de la familia del presidente de Cuba. Pero yo siempre decía que Jesús a mí me perseguía. Porque yo estaba en un bus, estaba en un bus, es decir, yendo en un bus, donde quiera que yo viera, y yo siempre lo veía a él en una esquina o en cualquier lado. Yo pasaba y lo veía a él completamente vestido de blanco, como regularmente nosotros tenemos la visión de que él es, con la barba y todas estas cuestiones. Y estaba el grupo de personas en la esquina, pero nadie lo veía a él, solamente yo lo veía. Y yo siempre cerraba los ojos. Y cuando abría los ojos, entonces ya no estaba. Nunca he padecido ninguna enfermedad mental, ni esquizofrenia, ni nada por el estilo. Y así me aparecía constantemente. Como no sé, en el año me aparecía varias veces. Y yo siempre decía, Jesús me está persiguiendo. Pero claro, yo me sentía enemigo de Dios. Tonterías, porque Dios no tiene enemigos, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo me sentía en la soberbia del hombre, enemigo de Dios. Y un día yo estoy fumando, porque yo fumaba, y estoy conversando con mi esposa, estamos en el cuarto. A mí nadie nunca me predicó. Y por eso hay que predicarle a las personas. Porque muchos están esperando por el mensaje de Dios, pero nunca a mí nadie me dijo Jesucristo te ama. Yo pensaba de Dios simplemente que era una cosa lejana. Ya sabía que existía, simplemente ahora lo tenía de enemigo. Y creía que el bando contrario iba a ganar de alguna forma. ¿Qué estupidez? ¿Cómo la criatura va a ganar al creador? Sí. Gloria a Dios. Pero ese día estábamos nosotros conversando, o esa noche estábamos conversando, mi esposa estaba acostada en la cama, es decir, la cabeza ya estaba para allá y las piernas para acá, y yo estaba en una silla recostado a la pared, así como uno pone la silla en dos patas, recostado a la pared. Y había una puerta allí, la puerta de mi cuarto estaba allí, y en esa puerta se me aparece el Señor. Pero esta vez era tan grande que toda la puerta era una puerta ancha, porque simplemente en un hueco en la pared, es decir, no le habíamos puesto la puerta todavía. Así que nada más que era la abertura en la pared. Porque eso era simplemente era una biblioteca y yo le había roto la pared para hacerle un cuarto más para agrandar mi casa. Entonces todavía no le había puesto la puerta. Y él se me aparece, pero ya sabe, ahí sí fue súper cerquitica, como de aquí a mi esposa, no, menos todavía. Mi cuarto era más chiquito, es decir, solamente unos pasos de mí estaba.
Pero era tan grande que el cuerpo de él estaba, vamos a decir que mitad, digamos que bajo tierra. Yo nada más que veía toda esta parte de aquí y su cabeza. Pero la cabeza, todo era mucho más grande que una persona normal. Es decir, si él estuviera literalmente completo, pues medía, no sé, muchísimo. Entonces, ¿cuál era el método siempre mío? Cierra los ojos. Mi esposa ahí me sigue hablando, pero yo perdí la noción del tiempo. Uy, el susto que me dio eso fue terrible. Porque cuando yo lo vi, yo no estaba viendo algo que yo decía, ay, qué bueno, se me apareció Jesús. No. Ese fue el susto más grande que yo he tenido en toda mi vida. No se compara nada. Mis huesos por dentro se movían. Y luego veo que la Biblia dice que mis huesos se estremecieron dentro de mí. Pero mis huesos se movían adentro. No era que yo temblaba muchas veces, tenía miedo muchas veces, tenía ataque de pánico, sé lo que está temblando. Me torturaron en Cuba en la política, ¿ok? Y porque yo era perseguido político en Cuba. Así que yo sabía lo que era tener miedo, me intentaron matar muchas veces, yo conocía el miedo, pero ese es un miedo completamente diferente. Es que ese miedo, mi alma tenía miedo. Es decir, es el miedo como que no hay para dónde correr. Porque tú sabes, no importa que venga un león, siempre la mente humana que dice, salto por acá y le tiro algo. Pero era el miedo de sentirte completamente inútil de hacer algo. Y que yo pensé, llegó mi hora. Me va a hacer trizas. Mis huesos se movían, yo sentía, es decir, que dentro de mí el hueso de la pierna, el hueso de los brazos hacía así, mis costillas se movían. ¿Y qué yo hago? Cierro los ojos. Y cuando lo abro, estaba ahí todavía. Y es que ese momento me dijo, hijo, ábreme tu corazón, yo te amo. Porque como digo, nadie nunca me predicó. Yo escuché de Dios 3 veces en la vida. Una vez que vino el hermano de mi esposa que se había acabado de convertir y simplemente no dijo, ya nos hicimos cristianos. Sí, y más nada que eso. Otra vez que estaba yo en la azotea y un cristiano vino a visitar a mi hermano, que él vivía en la casa que había arriba, y entonces yo veía que él estaba hablando de algo de la Biblia, pero así como que decía la Biblia, un salmo, pero no nada así de que predicando o algo por el estilo. Y yo los estaba escuchando de lejos. Y otra vez que vi a un misionero que sí estaba hablándole de Dios a unos jóvenes en una esquina, y yo me quedé de lejos hablando. Cuando él me dijo, hijo, ábreme tu corazón, yo te amo, yo volví a cerrar los ojos. ¿Qué fue lo que dije? Ahora sí me estoy volviendo loco. Porque ahora no solo lo veo, sino que también lo escuché. Cierro los ojos. Pero dije, esta vez no voy a abrirlos todos para allá. Es decir, viro la cabeza para acá. Y cuando hago así lo abro, estaba al lado mío. Y entonces ahí sí dije, esto es real. Esto es completamente real. Cuando yo supe en mi corazón que era real, desapareció el miedo. Y él se fue. Es decir, fue un sentimiento completamente extraño. Un sentimiento de que había sido engañado. El sentimiento era un sentimiento que mezclaba la decepción de todo lo que yo había creído, más el como cuando tú descubres algo. Imagínate que descubras algo, ¿verdad? Y tú te sientas como que, no sé, te encontraste el arca perdida. Ese sentimiento, no sé, yo no lo voy a poder explicar ni lo voy a poder sentir más. Porque es el sentimiento cuando tú descubres algo que tú pues no sabes que existe o que no entendías. Yo no le digo nada a mi esposa. Ella no sabe nada. Ella no estaba viendo nada ni estaba escuchando nada. Yo dejé de escuchar lo que ella estaba
hablando. Ella me siguió hablando. Cuando yo termino la visión, yo me quedo así. Y bueno, terminamos la conversación. Yo me fui para el techo, aún era de noche, estaban las palomas. Yo me fui a meditar y a pensar en lo que me había pasado. Pasé una semana de tremendas luchas espirituales, porque yo sí quería hacerme cristiano, pero imagínate, aquello era un cambio muy grande. Yo tenía miedo, el diablo me iba a matar. Yo vi a Satanás hacer mucho daño a muchas personas. Matarlos, literalmente. Pero a la semana yo me decidí convertirme a Cristo. Pero yo no me convertí a Cristo para hacerme cristiano, yo me convertí a Cristo para salvar mi alma, porque yo pensaba que me iba a matar. Es decir, mi conversión fue simplemente para que el Señor recibiera mi alma. Yo nunca tuve en mi mente vivir una vida de cristiano. Yo me convertí solamente para no ir al infierno. Yo estaba seguro de que cuando yo hiciera esa conversión, se me iba a parar el corazón o algo malo me iba a ocurrir. A los 7 días yo voy, me despierto y ya mi esposa no estaba en la casa, estaba en casa de una familia nuestra que vivían como a 2 cuadras nuestra, y voy yo allá, la llamo para el portal para afuera de esa familia y le digo, haz tú lo que tú quieras, pero yo me voy con Cristo y yo me voy a hacer cristiano. Imagínate qué golpe para él, porque era lo mismo que yo. Es decir, yo la había metido en eso, ella había estado durante muchísimos años conmigo en eso. Nosotros vivíamos en eso. Mi casa estaba llena de simbología en las paredes, en los techos. Era un templo satánico. Y ella me dijo, ¿qué? Pero te volviste loco. Haz tú lo que quieras. Pero yo me voy con Cristo. Bueno, ella me cae atrás diciéndome un montón de cosas, y como llego a la esquina, ya ella se va y ya sabe, maldiciéndome, que esto y lo otro, un montón de cosas, diciéndome. Y ella se va, simplemente se vuelve para casa del familiar mío y yo sigo para mi casa. Y cuando llego a mi casa, entonces es que yo me convierto. Yo llego al cuarto y me arrodillo. Yo nunca había leído el Nuevo Testamento. Había una Biblia en mi casa católica que le había regalado el cardenal de Nicaragua a mi papá cuando él estuvo allá en Nicaragua. Y yo nada más que había leído el libro de los Proverbios y el libro de Tobías, porque el libro de Tobías se usa en la brujería, en la hechicería. Entonces yo lo había visto, lo había leído en tratados de hechicería, entonces por eso había leído el libro de Tobías. Pero el Nuevo Testamento yo nunca ni siquiera lo abrí. Es decir, tuve la Biblia mía, la mía no, la de mi papá, varias veces en mi mano leyendo, pero nunca, ni una sola vez yo abrí el Nuevo Testamento. Yo solo abría el libro de los Proverbios porque me gustaba, ¿sabes? Los Proverbios son bonitos y esas cosas. No con un sentido de Dios, sino con un sentido de la sabiduría de los Proverbios. Y el libro de Tobías, por la cuestión diabólica. Pero yo me arrodillo y digo algo que después comprendo, que es Romanos 10 a partir del 9. Que dice, yo le digo, nunca se me olvida aquella oración, me arrodillé y le dijo, Señor, dice tu palabra, que si alguien cree que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra a morir por nosotros, que moriste en una cruz, que resucitaste a los 3 días y que vendrás a buscarnos, serás salvo. Y yo nunca había visto nada de eso, ni un tratado, ni nada, ni el Nuevo Testamento, ni nada. Y después, ¿verdad? Cuando me hice cristiano, pues me di cuenta de que era prácticamente lo que dice Romanos capítulo 10 a partir del 9. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, el Espíritu Santo me inspiró a decir la palabra sin yo saberla. En ese momento, hermanos, yo tuve una visión. Yo estaba arrodillado, ¿verdad? Y de pronto todo se volvió oscuro. Completamente oscuro, a punto que ya yo no veía nada, ni mi cama que estaba allí, ni las paredes, ni nada. Completamente todo se puso oscuro cuando yo dije aquellas palabras. Y yo vi que de mis costados salían varias, yo estaba encadenado, pero no encadenado hacia la vuelta, sino que había una cadena alrededor de mí.
sino que habían cadenas de mi costado que salían hacia un lado y de mi costado que salían hacia el otro. Era como si hubieran dos paredes, pero yo no las veía, yo no sabía a dónde llegaban esas cadenas porque era totalmente negro, no era como la oscuridad cuando no hay luz, sino que era absolutamente negro todo. Y en el momento, la visión yo no la tengo después que yo digo la oración, la visión la tengo en el momento que yo estoy orando. Cuando yo digo y serás salvo, yo no solo vi, sino que sentí como esas cadenas explotaron. Es decir, yo sentí el ruido de una cadena cuando se parte. Y se fue la visión. Y bueno, yo era un idólatra. Yo voy a terminar. Entonces yo no sabía ni siquiera que Dios estaba en todas partes. Creo que yo pensaba que Dios nada más que estaba en las iglesias. Porque recuerden, no era como un católico, que todo católico sabe que Dios está en todas partes y todo testigo de Jehová, todo el que conozca algo de religión sabe que Dios tiene esas características, no importa la religión que estés. Pero para mí no. Para mí Dios era así como el diablo, que tú lo invocabas y cuestiones como esas tenía que venir. Entonces, ¿qué yo digo? Cuando yo todavía era satánico, una vez invité a todo el culto, porque yo era el sacerdote, porque aquel señor hechicero me heredó a mí aquello que se había traído de África. Supuestamente yo era el elegido para tener aquello. Así que yo tenía discípulos y todo eso. Entonces yo agarré unos cuantos de los discípulos que tenía y me fui para una iglesia un día a burlarme de la iglesia, a decir, a echar a perder el servicio. Entramos a la iglesia y ese día yo comencé a ver el poder de Dios. Ese día fue muy especial para mí. Porque entramos a la iglesia y nos comenzamos a burlar. Era una iglesia en un patio de una casa. Repito, el evangelio en ese tiempo en mi país era prohibido, no se podía construir iglesia ni levantar iglesia. Tenía que ser una iglesia que existiera antes de 1959. Eran las únicas que eran legales. Entonces simplemente eran unos banquitas ahí, hechos ahí de hierro soldado por los mismos hermanos y con unos tubos así, un techo así para que no le diera el sol o la lluvia a las personas. Ahí yo me siento y comenzamos a reírnos y a burlarnos y a reírnos y a burlarnos. Había alguien predicando, no me recuerdo de qué, pero yo me recuerdo, esa iglesia no era pentecostal, esa iglesia, bueno, después ahí yo fue que me convertí, después yo estudié el seminario, ahí me bauticé. Pero esa iglesia era de corte un poco semejante al metodismo. Pero cuando nosotros comenzamos a burlarnos, había unos hermanos en la banca de adelante. Y de pronto un hermano comienza a hablar en lenguas. Se levanta y comienza a hablar en lenguas. Y yo dije, ¿y eso qué cosa es? Entonces los demás, los discípulos que yo tenía, estaban burlándose y gritando y todas las cosas. Pero yo estaba mirando aquello y yo dije, ¿y eso qué cosa es? Y ellos comenzaron a gritar más, es decir, los discípulos comenzaron a echar, a perder más el servicio. Y se levantó otro y comenzó a hablar en lengua. Y dije, oye, esto te está poniendo malo. Como que los que venían conmigo no se daban cuenta, pero yo comencé a ver la oposición de Dios. Es decir, yo me di cuenta de que yo no sabía qué era aquello, pero aquellas personas estaban hablando mal de nosotros con toda seguridad. Es decir, no entendía lo que ellos decían, pero estaba seguro de que esto era en contra nuestra. Y de pronto se levanta el tercero y comienza a hablar el negro. Cuando se levantaban los tres, yo sentí un pánico que yo le dije a la gente. Yo nunca le dije nada a nadie, ¿verdad? Vámonos, ya hicimos todo lo que íbamos a hacer. Vámonos, que día ellos se iban burlando, que esto y lo otro. Pero me quedó aquello pensativo. En el momento que yo me convertí, yo dije, el diablo me va a matar. Así es como único, tal vez demore unas horas, es dentro de una iglesia, de ahí no voy a salir. Y yo dije, ¿a qué iglesia yo voy? Y pensé, ¿en la católica? No, esa es la casa del diablo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia católica es que se hacen todos los pactos con el diablo.
¿Por qué? Porque yo pertenecía a una rama del Palo Monte que se llama Quimbisa, que trabaja con el santoral de la Iglesia Católica. Entonces, todas las cosas que nosotros hacíamos diabólicas, inclusive las cosas con Satanás, tenía que tener alguna relación con la Iglesia Católica. Ahí tenías que ir y entonces agarrar agua bendita de la pila bautismal, o tenías que estar dentro de las misas. Es decir, cuando tú querías hacer un resguardo o algo así para hacer algún talismán, entonces yo preparaba el talismán e iba y me sentaba durante la misa para que recibiese el poder de la misa. Yo agarraba e iba los talismanes y los escondía atrás de las imágenes católicas 7 días, y después iba, porque nadie los tocaba, y después iba y los agarraba y estaban ya con el, vamos a decir, con el poder. Porque decían que eso era como el permiso que se le pedía a Dios para hacer todas esas cosas. Entonces yo dije, a la Iglesia Católica, lo fósforo, es decir, es la casa del diablo. Por eso es que yo le predico a los católicos. Yo le predico a los católicos no porque yo haya sido católico y veneré imágenes y me anduve arrodillando con una Guadalupe aquí en la espalda. No. Es porque yo sé que ahí está el diablo. Cada vez que había que hacer un cambio de vida o algo así, un hechizo fuerte, había que llevarlo a la Iglesia Católica siempre. Pero yo me di cuenta. Entonces dije, los testigos de Jehová, dije, no, esos me caen mal. Lo dije así. Los testigos de Jehová, esos me caen mal.